Buenos días amigos, de nuevo acá en Política y Gerencia, por nuestro canal YouTube, Política y Gerencia, que ya llevamos, ¿cuántos años, Julián? Ya llevamos con este canal más de 2 años, ¿no? No, más de 2 años. Llevamos casi treinta programas. Y bueno, siguiendo el enfoque que siempre hemos querido canalizar en nuestras reflexivas intervenciones con respecto a Venezuela. Y hoy tenemos un tema, la verdad, muy, muy importantísimo, pero también muy sentido por todos nosotros, porque quizás han sido los que han sufrido mucho más que nosotros, independientemente de lo que hayamos estado haciendo después de lo que llegaron estos bárbaros al poder. Pero estos personajes que están allí, están allí aislados, incomunicados, sufriendo todos los rigores de lo que es una dictadura. Nos referimos, pues, el tema de hoy, los presos políticos en Venezuela. Y para ello hemos invitado al doctor Alejandro López, un llanero de pura cepa, de Guárico. Comenzó en la parte de la medicina, Julián, él es odontólogo, Ok. pero como todo buen llanero, se le salió lo que cualquiera pudiera estar planeando en su futuro, que es meterse a la parte agropecuaria. También fue productor agropecuario allá en Venezuela, pero también tenía esa vocación de servicio público que llevaba en sus venas y, y se metió a la política. Estuvo allá también en Guárico haciendo un activismo político partidista muy importante. Y hoy lo tenemos acá en Estados Unidos. Se llama Alejandro López. Alejandro, bienvenido también a nuestro programa Política y Gerencia. Gracias, René. Gracias, Julián. Para mí todo un honor estar hoy con ustedes aquí. De verdad que escucharnos y bueno, siempre aprovechando los espacios que tenemos para denunciar y para convertirnos en voz de todas esas personas que hoy en Venezuela lamentablemente no pueden expresarse de manera libre, de manera abierta y que nosotros hoy en día como diáspora tenemos esa gran responsabilidad de hacer eh, o de hablar por todas esas personas que no lo puedan hacer hoy dentro del país. Sí, Alejandro, en septiembre hubo un informe de una ONG muy importante en Venezuela, donde daban una cifra realmente muy alta, creo que la más alta que puede tener un país en presos políticos. Se hablaba de 838 presos políticos en septiembre. Hoy, revisando, solamente en octubre se han agregado 44 presos políticos más. Me gustaría que hiciera una reflexión sobre esta materia. Mira, sí, también estaba revisando las estadísticas y son de verdad alarmantes. No solamente presos políticos, eh, sino también militares. Hay más de 173 militares hoy presos en Venezuela. Y también en este último mes, en que cierra hoy, nos encontramos que tenemos de esos cuarenta y tantos presos políticos, 23 específicamente son del partido 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, en donde se ve que se incentificó la arremetida contra las personas que militan dentro de este partido. Esto bien, pues, mira, esto es para debilitar, fracturar o tratar de alguna manera de frenar un poco esa cabalgata que lleva María Corina Machado en búsqueda de la libertad. Hace pocos minutos estuve
en una entrevista que le hicieron a dos personas familiares directos de unos presos políticos, uno de ellos detenido desde el 2020. Era un muchacho que era eh, capitán retirado del ejército y ya tenía un negocio, un emprendimiento de venta, no sé, un negocio en su casa, en su comercio, y de la nada llegaron personas vestidos de negro con patrullas del DGCIN, como su procedimiento habitual, a la fuerza, abrieron, lo sacaron esposado y se lo llevaron. Esta persona desde el 2020 se encuentra allí adentro, por supuesto con todas las condiciones en que se encuentran todos, o sea, sin poder los familiares suministrarle una alimentación adecuada, una medicina que necesitan, atenciones normales que pueden necesitar las personas que están en esas condiciones. Y además de esto, es señalado por diferentes crímenes o delitos que por supuesto que no ha cometido, o sea, traición a la patria, incitación al odio, eh, Terrorismo, ¿ah? terrorismo. Terrorismo, y otro que no sabía que lo comentó ella, que era asociación con países para como invadir a Venezuela. Ahorita no recuerdo el término exacto, Ese pero es nuevo ahora. ese, ajá. Entonces, tú dices, mira, vale, o sea, ya no hay capacidad de asombro en cuanto a arbitrariedades podemos observar en Venezuela. Por otra parte, la otra persona que estaba conversando decía que es su hermano, y ese es un caso que llama más la atención porque han pasado 8 meses desde el día que se lo llevan, y en 8 meses ellos no han podido todavía descifrar en qué centro de reclusión está el muchacho. O sea, no hay manera de saber si está en Ramo Verde, si está en otro sitio, porque no hay manera donde, ella dice que donde llega, lo primero que la gente, cuando lo reciben, pelan los ojos, inmediatamente, no, que aquí no está, que allá tampoco, que pregunta por aquí, que pregunta por allá, pero no hay una información precisa de dónde pueda estar el muchacho. Lo cierto es que esto es lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Y yo pienso también que, como conversábamos en estos días, René, esto tampoco es algo que se dio de la noche a la mañana. La persecución en Venezuela, política, la persecución por otros índoles. Yo recuerdo mucho a la jueza Fiuni. No sé si recuerdas ese Ujú, caso de la sí, jueza a Fiuni. Fiuni, sí. A Ese fue Fiuni, cuando Chávez, comenzando Chávez a gobernar. sí, cómo no. Entonces, este fue un caso que llamó mucho la atención porque es uno de los casos en donde, de las primeras veces en donde Chávez se dirige directamente a dar una orden al TCJ. O sea, como una orden que se ejecutara de manera inmediata. Recuerdo que él en televisión dijo que había que castigar a la jueza Fiuni con 30 años, que pedía la pena máxima. Y de ahí lo que vimos fue una jueza que entró a una cárcel además común, en donde habían presas que ella misma había sentenciado por Claro. diferentes crímenes. Entonces ya por ahí está pasando algo totalmente contra todo. Entonces, y todo lo posterior que le ocurre a esas mujeres es algo increíble. O sea, Sí, desde la violaron. violaciones, desde golpes, desde maltrato, enfermedades, un sinfín de cosas. Y esta es una de las primeras presas o detenidas directamente por una orden política de Hugo Rafael Chávez Frías. También no sé si tú recuerdas el caso de Franklin Brito, que era un Sí, productor agropecuario que le fue expropiado la finca, que en bien Ciudad es cierto Bolívar. que él no era un preso político como tal, pero sin embargo sus derechos fueron cercenados de la misma manera. O sea, Sí. se le expropió, nunca se le dio la cara, nunca el juicio, todos los documentos que él presentaba ante el tribunal eran desechados, nunca hubo una respuesta. ¿Y en qué paró Franklin Brito? Bueno, simplemente su decisión de hacer una huelga de hambre lo llevó hasta la muerte. Y el detalle allí que, bueno, él se fue para Caracas, eh, se, se, se plantó allí en la Organización de los Estados Americanos allí,
que también no hubo ahí una solidaridad por lo menos con él ni nada por el estilo. No se mezcló allí el organismo multilateral allí en Así ese es. sentido. Y al final lo que hizo Chávez fue prácticamente, y eso se sabía, lo obligó a internarlo en el hospital militar hasta donde llegó su final. Así mismo fue, así mismo fue. Eso es totalmente doloroso y Sí, eso es también lo que viven cientos de personas hoy en Venezuela. Nosotros hablamos hoy en el Foro Penal, el Foro Penal nos habla de 875 personas detenidas, pero ese número es muchísimo mayor porque los presos políticos no solamente son ellos solos y ya, esos son madres, padres, hermanos, hijos claro. que se Sí. preocupan por esas personas. Entonces, de tal manera que esta solo preso político se convierte en un abanico familiar que está preocupado y que de alguna manera también se siente detenido por el régimen, que no los dejan ver, que no le dejan asistencia. Hace pocos días se llevaron un dirigente nacional de 20 Venezuela, un muchacho brillante, un muchacho con unas capacidades intelectuales, profesionales, excelentes, de nombre Javier Cisneros. Javier Cisneros padece de tuberculosis y fue arrebatado. Él va saliendo de su casa justamente a buscar medicina y en ese momento es interceptado por el DIGESIN y en el forcejeo hasta su abuela recibió un golpe y se lo terminan llevando. Y hasta el sol de hoy no sabemos en dónde lo tienen, el mismo procedimiento. O sea, ven por aquí, ven por allá, pero no hay una respuesta clara. Entonces, yo me hago una pregunta, ¿en qué momento se, se convirtió o en qué momento pasamos de una Venezuela en donde el gobierno de Chávez daba órdenes y expresaba situaciones y tal, pasamos de allí a un ambiente ahora totalmente de persecución, de búsqueda implacable, de recoger todos esos dirigentes, y no solamente dirigentes, también allá hay muchachos, también el Foro Penal habla de 4 adolescentes detenidos, un Cuatro muchacho que docentes ni siquiera. y 103 mujeres. Sí, así es. O sea, 4 adolescentes, o sea, Sí. unos muchachos que ni siquiera tienen, ni siquiera votan para empezar, por ejemplo, si Menores estamos de edad, hablando de menores de edad. Son menores de menores de edad. edad. Entonces, mira, o sea, de verdad que ponerse hoy en día en los zapatos de esas madres, de esos padres, no está nada fácil. Gracias, René. Bienvenido, Alejandro López. Gracias, La Julián. situación de Venezuela cada día se va haciendo más crítica, ¿no? Tanto por la persecución que se está llevando a cabo a dirigentes, especialmente del partido político de María Corina, 20 Venezuela, así como a otros luchadores y que son opositores a esta tiranía. Eso conlleva a que ellos están sufriendo, sufren sus familiares. No se había visto nunca en el mundo occidental este tipo de persecución, secuestro y desaparición forzosa, porque al no saber dónde están, es una desaparición, un secuestro por parte de la dictadura. Pero no solo eso, sino es también el resto de la población que está amedrentada y, como menciona María Corina, están callados, pero están en la lucha. Y la gente se pregunta, pero ¿y por qué no salen? Oye, pero que no, ¿cómo van a salir? Claro, ¿Cómo van a totalmente. salir en esta situación? Eso ningún líder va a decir salgan para que los maten o para que se lleven de un grupo que salga, se llevan 100, 200 personas y los desaparecen. Y no se sabe si están vivos o están muertos. Y el gran problema de Venezuela es el sufrimiento de los familiares, pero también el sufrimiento por las condiciones económicas, de falta de trabajo, falta de ingresos, el amedrentamiento psicológico a la gente, y este sufrimiento es lo que da que más del 90% de Venezuela esté ansioso
por ver qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar está claro. Nunca a lo largo de los 26 años de dictadura teníamos la certeza de que ahora sí, ya falta poco cuando decíamos en el 2004, en el 2006, en las épocas de elecciones que hubo. Pero ahora sí está claro. Es raro conseguir a alguien que diga, no, no va a pasar nada. Y los días sí están contados para la dictadura. Por eso es que están arremetiendo contra la gente, contra los que dicen que va a pasar algo. Después de estas reflexiones, quisiera que nos compartas cómo ves tú la situación actual. ¿Hay esperanza? ¿Se hará en corto plazo o en unos meses? ¿O se pasará para el 2026? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tienes ese feeling? Porque uno cuando conversa con sus amistades, uno dice, bueno, viene pronto y las condiciones se están dando para que así sea. ¿Cómo lo ves? ¿Irá a ocurrir o no irá a ocurrir? Irá a ocurrir, no, no, no te estoy preguntando para que digas en cuántos días, porque eso nadie lo sabe, solamente lo saben los líderes que están ejecutando esta operación. ¿Cómo lo ves? Mira, la mejor prueba y lo mejor que te puede demostrar de que va a ocurrir es el actuar del gobierno en estos últimos meses. En estas últimas semanas se han desbordado, no encuentran qué hacer. Su mismo discurso cambia de un día a otro, dan excusas. Hace poco el INAC, creo que es el INAC quien dirige los vuelos en Venezuela, prohibió a todos los viajes domésticos, que por supuesto el 98% de estos viajes lo hacen personas del gobierno, que son los que manejan hoy en día todos esos aviones, eh, donde no pueden salir del territorio venezolano e incluso dentro del territorio necesitan un permiso especial para volar. Es decir, ahorita un diputado X, cualquier persona del gobierno, sale desde Caracas y quiere ir hasta el aeropuerto de Barquisimeto, necesita una autorización especial para que le puedan aprobar eh, se me fue ahorita el nombre el patrón de vuelo, no recuerdo bien ahorita el término exacto, pero para que eso sea aprobado necesitas una orden de arriba, como dicen ellos. Entonces, ese nerviosismo lo que evidencia es lo que está pasando. Y como dice María Corina, está pasando, va a pasar. ¿Cuándo? Bueno, por supuesto, es una respuesta que lo sabrán quienes están a cargo de eso, pero lo que sí es cierto es que en 26 años yo pienso que la situación en donde hemos estado realmente cerca de una salida ha sido esta, porque las otras puede que de repente hayamos estado cerca, puede que en una u otra, pero eh, hubo muchos personajes políticos pseudo opositores que conspiraron para que al final no terminara pasando en diferentes situaciones. Gracias, Alejandro. Alejandro, yo no sé cuántos son, pero recuerdo a dos. Hay unos presos políticos que muy poco se mencionan y que comenzaron desde el principio y que tuvieron esa, cumpliendo con el deber en ese entonces, los que fueron lo de la Policía Metropolitana de Caracas, que se enfrentaron a los Colectivo, tiradores del puente Laguna. Yaguno, Ajá. y donde uno de ellos era un concejal de Caracas. Por cierto, anda por Portugal, por allá, viviendo tranquilo. Y el sargento Forero, creo que él murió. Pero Viva, que era una persona, un policía que la verdad que era un gran policía, una persona
que tenía conciencia de lo que es el respeto al ciudadano, los límites. Y bueno, y desde ese entonces cayó preso, no se sabe qué de su vida, no sé si tú tienes información acerca de él. No, la verdad es que no tengo información, pero sí sé que sigue detenido, las mismas condiciones, incluso aquellos creo que son hermanos que fueron acusados por el caso de aquel fiscal Danilo Anderson, también siguen Ajá. detenidos, esos son de vieja data, esos tienen Sí, sí. ya De la muchísimos época años de Chávez en sus en sus primeros, inicios, en sus inicios todavía. su inicio, sí, El mismo Simonovi, Iván Simonovi, duró sí, muchos años detenido. Las sí, condiciones. Yo tengo un amigo bastante cercano que estuvo, que fue preso político en un problema que hubo, ahorita no recuerdo bien cuál fue, pero fue en la alcaldía de Caracas cuando estaba el Ledesma y de eso han pasado muchos años. Yo estaba en la universidad cuando eso. Y la verdad es que ese amigo quedó marcado para toda la vida por esa situación. Pues, o sea, él me contaba a veces que se paraba a las 3 de la mañana y sin sueño y era recordando esas, tenía ah, episodios como que sí, psicológicos con lo que había psicológico, pasado. Sí, porque sí, una cosa es que de repente, yo nunca he estado detenido, pero una cosa es que de repente que tú sepas que tú cometiste un delito y estás detenido y estás pagando esa condena, pero tú sabes que hiciste algo malo. Pero otra cosa muy diferente a cuando claro, se te violan tus inocente. derechos y estás en unas condiciones en donde tú sabes que perfectamente no hiciste absolutamente nada. Entonces, No, eso, y el caso de ellos, los policías, cumpliendo con su deber de proteger a los ciudadanos, así es, que es el deber de todo funcionario público, independientemente del correcto, cargo que tenga. Y estaba enfrentando a unos que estaban fuera de ley. por Entonces, supuesto, esto no les pasó nada y los que estuvieron con los uniformes defendiendo al pueblo, bueno, son los que van presos, ¿no? tal cual. Ahora bien, Alejandro, yo creo que una de las, vamos a ponernos con toda la confianza y la esperanza y la fe de que va a ocurrir, va a pasar todo esto peor que nos ha pasado muy pronto. Yo creo que una de las primeras medidas es liberar a todos y cada uno de los presos políticos. Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, Edmundo González hace unas semanas lo dijo que había que abrirle las puertas a todos esos presos políticos inmediatamente, incluyendo su propio yerno, que está detenido allí. Claro, Y las condiciones en cómo se lo llevaron, también unas condiciones delante de sus sí, pequeños, los dejaron solos en el carro con armas largas, o sea, un muchacho que es abogado, que no tiene nada que ver con la política, o sea, exacto. entonces esas son las cosas que han venido sucediendo en Venezuela y bueno, por ejemplo, en ese caso de él, eso está claro que es un rehén, o sea, Claro, te correcto. tengo aquí a tu Sí, yerno, ¿me entiendes? O sea, eso es un mensaje directo. Sin sí, embargo, bueno, hemos visto un Edmundo fortalecido y que sigue hacia adelante y que a pesar de eso no ha bajado la guardia, todo lo sí, contrario, lo que significa vivir en países en donde todo funciona, en donde hay correcto. respeto, en donde hay instituciones. Entonces, estoy Institución. seguro que eso lo vamos a, a saber aprovechar y será un buen punto para poder partir en esa reconstrucción que necesita nuestro país. Así es, así es. Por ahí veo que está incorporado ya el estimado amigo Anyway, y luchador doctor Edwin Zambrano. Sí, sí, he tenido muchos problemas de conexión y de datos, ni los datos estaban funcionando. Entonces, bueno, yo saludo esta conversación con el estimado colega. Me imagino que es abogado, ¿no? Creo que sí, pues, ¿no? Este, es interesante esto último que dijo, muy importante, porque generalmente en estos procesos tan dolorosos se generan sentimientos de odio, de ira, que son sentimientos que en el fondo, si bien pueden estar justificados desde el punto de vista de, digamos, de la conducta del Estado y de la conducta del poder, no es la misma que la de una persona herida, pues el comportamiento desde el poder y desde
desde el Estado tiene que ser un comportamiento que mire o que tenga en cuenta el conjunto de la sociedad y los efectos. Nosotros en materia jurídica conocemos al hurto famélico. El hurto famélico es el hurto que se realiza, o sea, la apropiación, vamos a llamarla pacífica o no violenta, sin agresión, que se origina cuando una persona tiene mucha hambre y no tiene manera de satisfacerla. Entonces, bueno, puede hurtar un animal para comérselo, puede hurtar algo y con el fin, pues, de satisfacer esa necesidad, pues, vital, existencial. Eso existe, digamos, en la teoría del derecho penal y como la conducta humana. Pero entonces Chávez, y aquí viene el aspecto que quiero decir, el comportamiento del estadista, del gobernante, del que dirige un país con miles, con millones de personas, en una alocución presidencial dijo, bueno, porque el que tiene hambre tiene que robar para comer, pues ¿qué más va a hacer? O sea, esa desconexión de un concepto jurídico, un concepto humano que pudiera eventualmente manejarse en un proceso penal, etcétera, para exculpar al actor, al agente de ese delito, eso no puede ser manejado como política. Eso es una cosa que produce entonces un efecto demoledor en la sociedad, porque la gente empieza entonces a delinquir y a robar alegando que tiene necesidad, ¿no? Entonces, esa desconexión. Entonces me parece muy importante este llamado que tú haces, colega, porque hay que actuar con cabeza fresca, con mucho pie de plomo en relación con eso. Sin embargo, se han cometido una cantidad de delitos con esas prisiones injustificadas, arbitrarias, ¿no? El delito de privación de libertad, el delito de malos tratos, de tortura, etcétera, de desaparición forzada, etcétera, muchos delitos, ¿no? Y allí, pues, no sé qué opinión tienes tú en relación con todos esos delitos y el clamor de justicia que también puede haber en este cambio que todos estamos esperando y trabajando por él. Bueno, yo para aclarar algo, yo no soy abogado, soy productor agropecuario y odontólogo, pero bueno, tranquilo. Okay. Perdón, pensaba que eras abogado. Tranquilo, mira, sí. Mira, el principio, yo opino esto, no puede haber paz sin justicia. El hecho de que cuando nos referimos a que no hayan pases de factura más adelante, no quiere decir que las cosas tengan que dejarse así, simplemente porque tengan que dejarse y ya, ¿ok? Simplemente será un momento de avanzar y buscar una reconstrucción de país, pero las personas que tengan cuentas pendientes con la justicia tendrán que resolverlas, porque hay que darle respuesta a esa cantidad de personas que hoy han sido víctimas y desde hace años de torturas, de abusos, de violaciones, de abusos psicológicos, de un sinfín de situaciones en donde, como decíamos hace rato, no solamente quien las padece es el preso, sino también los familiares de ese preso, que también son presos también directos junto con su preso político. No, sí. Un comentario, compañero, si me permiten, Julián, ¿no? Efectivamente, tú sabes que en esas dictaduras terribles que ha habido, pues, en el continente americano, tanto la de Centroamérica, en la década de los 70, 80, en el caso de Brasil y en el caso del Cono Sur, los tres países del Cono Sur, especialmente, ¿no? Habrá otros. Ahí se ha hecho todo este proceso y ha habido una recuperación diferente en cada país, pero donde se señalan, uno, la justicia, dos, la reparación, que ese es un aspecto importante que tiene que ver con esas víctimas indirectas, ¿no? Que son los familiares, pues, en el sentido de que no están detenidos, pero sufren las consecuencias. Entonces, la reparación tanto de los
de los actores, de los agentes, de los autores de esas violaciones, como del Estado, porque ellos actuaron en ejercicio de una función de Estado, ¿no? Aun cuando hayan sido ilegítimos. Incluso con más razón también se compromete la responsabilidad de ellos, ¿no? En consecuencia, esos elementos creo que son importantes porque una nación tampoco puede reconciliarse si no hay justicia. Sí, y no lo digo por ánimo retaliativo, y ustedes me conocen, tanto Julián como René, pues que soy una persona más bien conciliadora, etcétera, sino por el ánimo de que exista el elemento clave de que la sociedad pueda restablecer su conexión con esos otros, la familia de esos otros. No estamos en la época de 1800 cuando las familias se mataban, cuando entonces había uno que hacía algo malo contra otra familia, entonces mataban a toda la familia. En Venezuela aquí también ocurrió, no sé si lo recuerdan, René, Julián, en el Zulia, Falcón, Sí, el norte de Lara, ¿no? Habían sí. familias que se mataban, ¿no? Por eso tus palabras me parecen muy, muy acertadas, a pesar de que no seas abogado. Mira, y hay otra cosa, escuchándote lo que estás diciendo que me parece fenomenal, también desde el punto de vista de todas esas expropiaciones que se dieron en Venezuela, porque también hay gente que han expropiado, y está un caso muy emblemático en el Guárico, y pongo el Guárico de ejemplo porque yo soy del Guárico y conozco mucho por allá, un hato famoso que eran dos hatos pegados, esos hatos pasaban de 9.000 reses. Era un hato completamente funcional, más de 20 y tantos tractores. Era un hato, dos hatos en uno, con una capacidad de producción de leche y carne increíble. Y en los primeros años de Chávez, eso fue una de las primeras expropiaciones que se dieron en el Guárico, se invaden esa finca y eran más de 600 invasores los que fueron en nombre del PSUV, y como ellos hacían todo, ponían una foto de Chávez y una foto de Che Guevara y no sé qué y tal, y expropian esa finca, y la cantidad de personas era tan grande que el candidato alcalde de las Mercedes del Llano en ese momento fue a hacer un acto político dentro de esa finca expropiada, porque eran más de 600 invasores que votaban todos en la alcaldía de las Mercedes del Llano. Entonces, por supuesto, toda esa finca la fueron desvalijando uno a uno, los animales llevándoselos, matándolos, etcétera, etcétera, y la desvalijaron en su totalidad. Al día de hoy es una finca totalmente abandonada, porque hasta los mismos invasores, una vez que se llevaron, se comieron todos los animales que habían, vendieron gandolas y gandolas de animales, desvalijaron todo lo que había en maquinaria. Bueno, mira, cuando ya no encontraron qué robarse, dejaron eso así, y hoy en día ahí no se produce, no hay ni siquiera una vaca, ni siquiera un toro, no hay un gramo de maíz, después que fue una finca con un desarrollo productivo en el rubro de maíz interesante. Entonces, el dueño de esa finca murió, queda la familia. Entonces, es lo que tú dices. Va, tiene que haber un canal donde el Estado se comprometa a resarcir esos daños entre las familias que quedan, porque al final ese fue el trabajo de alguien. Y un trabajo, como tú bien sabes, cuando tú haces un trabajo y llevas y tienes una familia, al final eso también es de tu familia. O sea, de alguna manera también los expropiaste a ellos. Entonces yo pienso que si esa Venezuela que necesitamos reconstruir, necesitamos también que se ponga del lado de la justicia, y este tipo de situaciones pueda resarcirlas. Eso es exactamente lo que venimos hablando, justamente. O sea, darle sentido y respeto a esas familias que fueron de alguna manera también violadas de sus derechos, porque eso fue lo que pasó.
Eso fue lo que pasó. Son víctimas indirectas, y el artículo 25 de la Constitución establece exactamente esa obligación de reparación. Y por eso pues comentaba, en la Constitución se estableció que se tipificara en el Código Penal. Tipificar quiere decir que se establezca con claridad el delito de la desaparición forzada, que no existía en el Código Penal venezolano. Y se hizo la reforma del Código Penal y en el artículo 180 se agregó un artículo, el 180A, que establece el delito de desaparición forzada con penas fuertes, penas muy fuertes. Igualmente, el punto específico, ese que les señalo de la reparación, el artículo 25, establece la reparación de las víctimas, ¿no? Entonces ahí hay víctimas de primer grado y víctimas de segundo grado y de tercero, ¿no? Digamos, pues, que también tienen que ser resarcidas, ¿no? El caso de Brito, yo lo conocí porque yo soy del estado Bolívar, bueno, René también, ¿no? Prácticamente. Y además yo también soy productor agropecuario. En este momento prácticamente en suspenso por los robos que alentó Chávez, ¿no? Por cierto. Sí, bueno, que no hubo manera de detenerlo, pues no había manera, pues. Y no he hecho el cuento porque es muy largo. Pero Brito tenía toda la razón. Entonces, en esa locura de expropiaciones y de creer que estaban tomando el cielo por asalto y ese tipo de cosas utópicas y lunáticas, el pobre Brito, que hizo todas las diligencias, yo lo conocí el caso, todas las diligencias las hizo razonablemente, legalmente, bueno, nada, no hubo manera y el hombre se murió. Así es. Bueno, cual. Alejandro, nos gustaría para cerrar el programa un mensaje hacia ese pueblo que está en espera de buenas nuevas que están por llegar. Bueno, mira, mucho optimismo. De verdad que en 26 años creo que es el momento más claro que hemos tenido los venezolanos para salir de esta gente. A todas esas familiares de presos políticos, no pierdan la fe. Hay un Dios que está observando y que va a hacer justicia, y que la justicia divina siempre llega. Tal vez puede que tarde, pero siempre llega. Mucha fuerza a todos esos familiares, mucha fe, mucha entereza. Yo creo que estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo, y después de que se logre el objetivo, allí viene esa reconstrucción de país. Ahí es donde viene el trabajo real, desde empezar de cero hasta lograr mucho más de lo que fuimos antes. Y bueno, es toda esa diáspora, esperemos que en gran porcentaje se devuelva, porque estoy seguro de que lo que han aprendido en otros países ha sido increíble, y sería muy interesante que ese aprendizaje se diera y se llevara a cabo también en nuestra reconstrucción de país.